Pues hemos estado probando dos de los mejores drones que tenemos ahora mismo para iniciarnos en este mundillo. Potensive Atom 4K, recordar, el que tiene gimbal de 3 ejes, y el DJI Mini 2 o Mini 4K. Ya sabéis que la única diferencia es que el nuevo viene con marcado de clase y este viene sin marcado de clase C0, y que Potensive Atom trae el marcado de clase, pero al final es DJI Mini 4K o Potensive Atom. Son más o menos drones de precios bastante similares, unos 380 euros el combo y sobre los 440 el combo en este DJI Mini 4K. ¿Cuál nos cogemos? ¿El Potensive Atom 4K o el DJI Mini? Vamos a verlo en este vídeo y vamos a ver cuál sale mejor de los dos. Estamos hablando de dos de los mejores drones calidad-precio para iniciarnos en este mundillo. ¿Qué diferencias tenemos entre el Potensive Atom 4K y el DJI Mini 4K o Mini 2? Ya sabéis que es exactamente el mismo dron, que lo único que cambia es que el 4K lo vende actualmente DJI, que tiene un precio un poco inferior a cuando salió el DJI Mini 2 en su lanzamiento y que además viene con marcado de clase C0. Esa es prácticamente la única diferencia. ¿Qué diferencia tenemos cuando entre la nueva normativa europea de un dron con marcado C0 o un dron que no lo tenga? Pues los drones que no tienen marcado de clase se van a quedar en la categoría Legacy. ¿Pero qué ocurre? Que al ser un dron de menos de 250 gramos, prácticamente vamos a poder volar exactamente igual en cualquiera de los sitios. Población, zona libre, en campo, si tenemos que hacer alguna operación, prácticamente vamos a poder hacer lo mismo con uno que con otro, tanto tengan como no tengan ese marcado de clase. Sí va a haber alguna diferencia cuando volemos en población, porque uno vamos a poder coger 60 metros de altura, el que tiene el marcado de clase, y el que no lo tiene no lo vamos a poder coger. Pero también tiene un contra, una cosa mala. Cuando un dron viene con el marcado de clase C0, ¿qué ocurre? Que viene capado con una altura máxima de 120 metros. Recordad, la legislación en Europa, en España, es altura máxima 120 metros del suelo, pero si estamos remontando una montaña, sí que puede afectarnos esa limitación de 120 metros porque la mide desde el punto de despegue, no según vayamos subiendo nuestra montaña. ¿Y qué diferencias podemos ver entre estos dos modelos de dron de gama de inicio? Pues como veis estamos ante dos drones que pesan menos de 250 gramos, ambos marcado de clase C0 en el Potensive. El Mini 2 no tiene marcado de clase, pero esa nueva versión 4K sí tiene marcado de clase, o sea que en eso más o menos es lo mismo. Alcances 6.000 metros, teóricamente este 8.000, más o menos cuando lo vuelas nota bastante poca diferencia en el rango. Son bastante buenos los dos a la hora de poder alejarnos. Más o menos vamos a poder mandarlos a la misma distancia. 32 minutos de tiempo de vuelo según Potensive, 30 minutos según DJI. Al final rondan más o menos entre los 20-21 minutos. Los dos, más o menos mismo tiempo de vuelo. Quizá el Potensive, te da un par de minutos de tiempo de vuelo más. Pues oye, un par de minutitos extras de tiempo de vuelo vienen siempre muy bien. Otra diferencia que tenemos, pues prácticamente son iguales. Resistencia a vientos nivel 5, resistencia a vientos nivel 5. Los dos se defienden muy bien contra el viento. Hoy los he estado volando ambos, un día con bastante viento. Este me ha dado alerta por viento, nada más que lo he subido a 30 metros, o sea que al final solo he podido subirlo hasta los 20. Con este no he tenido esa alerta de viento, pero luego a la hora de ponerlo más o menos a la par, se han mantenido bastante bien los dos luchando contra el viento. Gimbal de 3 ejes en ambos drones, o sea que vamos a notar poca diferencia. Una pregunta que me hacéis bastante últimamente
Bueno, ahí veis que le tengo puesto al Potensive un filtro, no sé si enfocará bien la cámara para que lo podáis ver, pues es un filtro de Freewell para el DJI Mini 2. Le valen perfectamente tanto los ND normales como los ND polarizados. Dos cámaras 4K. ¿Diferencias en la grabación? Pues os voy a poner dos muestras, ya valorar vosotros. Misma hora, mismos filtros. Hemos volado los dos en automático, hemos hecho configuración manual en los dos. Voy a poner muestras de ambas cosas para que lo podáis comparar. Y oye, más o menos son cámaras que no te van a dar una diferencia en calidad de grabación muy bestia. Quizá para mí me gusta un pelín más la grabación del Mini 2, pero ahí ya vais a tener que valorarlo vosotros. Este lleva un sensor 1/3 y este 1/2.3. Es un poquito mayor en el Mini 2, pero tampoco es que sea una diferencia muy bestia. Es un sensor CMOS de Sony en ambos drones, 1/3, 1/2.3. Ya valorar vosotros la calidad de imagen. Y donde sí que tenemos bastantes diferencias, tanto en el Potensive Atom como en el Mini 2 o el Mini 4K. Como veis, en la parte inferior, Potensive Atom, dos sensores infrarrojos y un sensor óptico. Y en el DJI Mini 2 o Mini 4K, dos sensores de infrarrojos y un sensor óptico. Si os fijáis, por la parte de abajo son bastante similares ambos drones. ¿Cuál puede ser una de las diferencias más grandes que veamos entre un modelo y otro? Pues estamos hablando que el Potensive Atom, tiene modos inteligentes de vuelo que el DJI Mini 2 o Mini 4K no tienen. En este dron tenemos, por ejemplo, la posibilidad de hacer Hyperlapse, hace solamente las fotografías, luego tendríamos que editarlas, tenemos zoom, eso en ambos drones, hasta por 3, o sea que son bastante similares los dos, y en este lo que hablamos, Hyperlapse, seguimiento y alguna cosita más por ahí en modos automáticos, porque luego este sería drone, cohete, órbita y espiral, y en este tenemos pues similares, de acuerdo a los quick shot que podemos tener en el DJI Mini 2 o Mini 4K. Mayor diferencia, Hyperlapse, seguimiento, que quizá es una de las funciones que más llamen la atención. Y en cuanto al tema de precios, Potensive Atom, unos 380 € el combo, carga ultra rápida en las baterías, 3 baterías, bolsa de transporte, todo lo que necesitamos para poder volar nuestro dron, y el DJI Mini 2 o Mini 4K ronda los 440 el combo. Si compramos versión normal, o sea, con una batería nada más y el dron y el mando, claro está, estaríamos hablando de sobre los 280 más o menos Potensive Atom y 300 € el DJI Mini 2. En cuanto al tema de los mandos de control, aquí los estáis viendo. Tamaños muy similares. Este plegado bastante más grande, como estáis viendo. Llevamos el teléfono en la parte superior, o sea que cuando ponemos el teléfono queda un mando bastante grande, y este lleva el teléfono en el medio. O sea que al final, si los ponemos, medimos hacia un lado o hacia otro, serían bastante similares. Funcionan muy bien los dos mandos, no tengo problema con ninguno de los dos, y oye, pues a gustos colores. Este llevamos el teléfono en el medio y en el otro en la parte superior. Voy a poner unas imágenes para que veáis uno al lado del otro, más o menos con los teléfonos, y podáis valorar vosotros. Quedan más o menos al final igual, que he visto por ahí gente que dice que es que el mando del Potensive es muy grande. No, básicamente es lo mismo. Este mando es más ligerito, este mando es bastante pesado. Te dan los dos la batería de sobra para volar las 3 baterías de nuestro dron. Y ahora, hablando claro, ¿por cuál me decantaría? Me compraría el Potensive, me compraría el Mini 2 4K, pues ya es una cosa que vas a tener que valorar mucho tú. Va a depender mucho de tu presupuesto y también va a depender para qué necesites el dron. Si quieres funciones avanzadas, Hyperlapse, seguimiento, ya sabes que el DJI Mini 2 o Mini 4K no te va a valer. Bueno, en concreto, si matizamos, el Mini 2 sí podría valerte
pero utilizando una aplicación de terceros como sería Rayvon o Litchi. Cualquiera de las dos te va a permitir hacer waypoints y te va a permitir también utilizar el seguimiento con tu DJI Mini 2. El Mini 4K de momento no tiene liberado el SDK, por lo cual no vamos a poder utilizar estas aplicaciones con él. O sea que yo no sabría cuál decidirme de los dos. Mirar muy bien, 380, 440 euros, la verdad que son 60 euros más o menos de diferencia, que tampoco es mucho dinero a la hora de comprarte un dron. Una cosa muy buena que tiene DJI es el servicio técnico Potensi. Oye, también tienen muchas tiendas para poder repararlo en España, y una de las cosas buenas que tienes con ambos drones es que los puedes comprar en Amazon. De hecho, os voy a dejar los enlaces de compra aquí abajo en la descripción. Ya sabéis que cuando compráis con esos enlaces siempre ayudáis mucho al canal para que podamos seguir trayendo más material. Y es que además dentro de muy poquito tendremos el nuevo Fimi Mini 3 en el canal, que creo que os va a encantar a todos, que es bastante superior sobre el papel a estos dos, con cámara de sensor de media pulgada, 8K, y unas cositas muy interesantes que ya veremos qué tal funciona, qué tal nos va la señal, qué tal funciona esa nueva cámara que según Fimi es la leche. Ya os lo iré contando, y así que más adelante haremos una comparativa entre los tres, que son precios bastante similares, y ya veremos cuál es el mejor de los tres. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal. Hasta la próxima, compañeros y compañeras.